Estamos en línea con la doctora María del Valle Chada, infectóloga, para hablar de todos estos temas. Doctora, buen día, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, gracias como siempre por este ratito. Vamos a empezar, si le parece, con lo que comunicó ayer la ANMAT, o lo que recomendó, que es la aplicación de la vacuna de Sinopharm para mayores de 60 años. Esto es una noticia muy esperada, ¿no? Sí, son vacunas seguras. Todas las vacunas que están en el mercado para coronavirus son vacunas en donde no se utilizan virus vivos, y esto tiene que quedar claro a los fines de prever que posiblemente también se acepte para inmunodeprimidos, que todavía no hay ninguna especificación al respecto, pero que en realidad parecieran que son vacunas bastante seguras en ese sentido, porque son de un formato, los Sinopharm, muy parecido al de la gripe o el de la hepatitis A. Entonces son vacunas con una plataforma ya conocida. No pasa así con la de Pfizer y la de Moderna y las de ARN, que son nuevas, pero el adenovirus del Sputnik y AstraZeneca son plataformas que ya habían sido utilizadas en otras vacunas, por lo cual uno tiene bastante seguridad al escuchar estas recomendaciones. Doctora, esto, a ver, que marque que puede utilizarse aquí en el país o que ya cuente con el apoyo y la recomendación de la ANMAT, definitivamente le va a hacer bien al país, por ende a nuestra provincia, debido a que el grupo de riesgo, que era el que para allí principalmente afectado se veía con el coronavirus, marca un alivio para este rango etario, ¿no? Sí, lo que uno pretende con toda esta revisión de políticas de vacunación es tratar de cubrir antes del invierno la mayor cantidad posible de pacientes en grupo de riesgo, que está claramente visto que son los mayores. Eso es la variable más importante en cuanto a mortalidad, y se suman todas las comorbilidades que suelen empezar a aparecer a partir de esa edad. Entonces, bueno, la idea es cubrir la mayor población posible de ese grupo etario, y por eso se está revisando el tema de una sola dosis para cubrir más personas, claro, y no menos con dos. Doctora, ¿y cuáles son las consecuencias de no recibir la segunda dosis? Digo, ¿hay consecuencias realmente fuertes o es una cuestión más cuantitativa respecto al número de la efectividad, al porcentaje? Vos sabés que da la sensación que, o por los estudios, hay una eficacia muy alta con la primera dosis, para por lo menos prever que el paciente no va a tener un desenlace ni fatal ni grave. Entonces, eso es lo que se pretende que el paciente pase una enfermedad leve o moderada, que no requiera de servicios asistenciales que claro, requieran de respirador o que tengan camas finitas, y eso es lo que trata uno de prever cuando pasan estas cosas a escalas tan altas como las que tenemos. O sea, se podría contagiar, pero sin complicaciones. Exacto, tratar de que no se sature el sistema de salud, porque si uno tiene una enfermedad moderada, la puede pasar en una cama de una sala común, sin requerimiento de cuidados intensivos, ni de respiradores que son muy escasos, ni de personal de terapia intensiva, que también en estas situaciones escasea, o van cansándose o van claudicando por distintos motivos. Obviamente que uno pretende que se convierta en una enfermedad moderada a leve. Entonces, eso es lo que se logra con la primera dosis. Creo que ni siquiera los más expertos todavía saben qué va a pasar con la vacuna a largo plazo, claro, porque no han pasado ni siquiera los tiempos. Por ahí yo escucho y digo, ¿cómo se sabe? Porque no han pasado ni siquiera un año de colocación de vacunas. Entonces la verdad que no se sabe qué va a ir pasando con los anticuerpos, cuántas dosis de refuerzo anuales o semestrales vamos a necesitar. Eso todavía ni lo sabemos, por lo cual uno infiere que con uno sabe que con una segunda dosis, que se llama booster o refuerzo de la inmunidad,
uno quiere aumentar las defensas y prolongarlas en el tiempo. Ujú. Todavía no se sabe, pero uno siempre usa otros modelos de otras vacunas, infiere que uno poniendo 2 dosis, la inmunidad permanecería meses. Ujú. Lo que pasa es que uno trata de ir paso a paso, diría un conocido futbolista, y ir tratando de, en este momento, subsanar los problemas que nos aquejan a cada país. Claro. En este momento Claro, la sí, sí. Argentina está por entrar en invierno. Ya no tenemos una población sumisa que la vas a poder encerrar, porque el año pasado fue muy bueno saber que cuando una persona se enfermaba, seguramente no era gripe, ni resfrío común, ni angina común, porque no se había expuesto a otras personas, ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en el colectivo. Entonces vos estabas seguro que una persona que tenía esos síntomas, seguro o casi seguro era coronavirus. Claro. Ahora Sí. ya empiezan a mezclarse y es muy difícil que pase y que la gente se quiera quedar en la casa, entonces va a empezar a tener distintas enfermedades. De hecho, yo ya estoy viendo neumonías comunes, que uno Ujú. primero dice coronavirus y después cuando le hacen la radiografía se encuentra que son neumonías comunes, la de neumococo, de la Klebsiella, son las que habitualmente vemos. Entonces, me parece que va a ser lo que uno quiere, tener la rapidez de que por lo menos el invierno la gente va a estar como protegida. ¿Qué se hará después? Me parece que cuando ya empieza a aflojar, como pasó en el verano nuestro, la curva y a descender la curva, bueno, uno después empieza a plantear, bueno, tenemos más vacunas, tenemos una medicación que cura, tenemos tiempo de que la ciencia haya hecho algún descubrimiento como para ir mejorando las cosas. En este momento las vacunas son escasas, llegan poco, se consiguen poco en el mundo, se consiguen poco en la Argentina, entonces tenemos que tratar de usar políticas que en el invierno nos encuentre lo mejor preparados. Claro, doctora, y la llegada de la segunda ola a la Argentina es inevitable, ¿no? Es inevitable. Yo creo que siempre soy muy catastrófica, pero la verdad que por este escenario que tenemos, me parece que va a ser un año muy parecido y peor en cuanto a la conducta de los habitantes, porque ya te repito, la gente no quiere estar más encerrada, no quiere que le impongan cuarentenas en el domicilio. Entonces yo siempre lo que digo es empezar a tener responsabilidad individual y empezar a bajar los niveles de contagio y de sociabilidad y de exponerse y transmitírselo a la familia y reacomodarse a los tiempos que se vienen, porque va a ser un año muy difícil de transitar. Porque ya te digo, se mezcla al no poder purificar encerrando a la gente en las casas, que pasó el año pasado, se empiezan a mezclar hasta las patologías. Entonces, en los consultorios nos estamos enfrentando con pacientes que vienen por un resfrío y termina siendo coronavirus, o al revés, vienen tosiendo, lo tomás como coronavirus y termina siendo una neumonía que requiere de antibióticos. Claro. Y hasta se demoran en colocar los antibióticos, que antes tenías que tratar de rogar que no se colocaran porque sí. Y ahora uno dice, no, coronavirus, vienen los pacientes una semana sin antibióticos y después te encontrás que es una neumonía grave. Entonces, estamos viendo escenarios Doctora, que por ahí son peores que los del año pasado. Haciendo referencia a escenarios, le planteo uno posible. Vamos a plantear uno, supongamos una persona ya tuvo coronavirus, se recuperó. ¿Es necesario que se aplique las 2 dosis o en ese aspecto con uno estará bien? No, yo creo que es el único escenario donde uno tendría la tranquilidad de decir, bueno, le hago un booster con la primera dosis de todos los anticuerpos que pudo generar con la inmunidad natural. Yo creo que es de los pocos escenarios donde uno tendría que seleccionar que ese paciente va a estar, estamos casi seguros que no vamos a tener ningún inconveniente a la hora de colocar una sola dosis. Doctora, y respecto a las variantes de Manaos y a la africana, ¿por qué se le tiene tanto miedo o tanto temor? ¿Qué son
¿por qué son altamente contagiosas? ¿Cuál es la diferencia con la cepa actual que vemos de circulación acá en el país? En realidad, las diferencias son en la espiga, han mutado, se habla hasta de 24 mutaciones que han tenido algunas cepas, y lo que las torna más contagiosas a la hora de usar mecanismos de ingreso al organismo o cosas que todavía no se sabe bien cuál es el motivo, pero son más contagiosas. Y si uno sabe, por una cuestión de sentido común, no hace falta ser médico, si una cepa, o no son cepas, son variables, son más contagiosas, por más que no sean más mortales, hay más gente que se enferma, y de esas que se enferman puede haber más grupos de riesgo, claro, que se enferman, por lo cual se sature el sistema de salud mucho más rápido. O sea, ya que sea más contagiosa, ya es absolutamente riesgoso. Ni te cuento si es más mortal, pero realmente que sea más contagiosa hace que el contagio sea exponencial y mucho más aumentado que lo que estábamos acostumbrados, y eso hace que los sistemas de salud se saturen rapidísimo. Y respecto al medio en el cual se contagia, porque se habló mucho durante todo este año, a medida que iba avanzando la investigación, decían que el virus, por ejemplo, quedaba suspendido en el aire durante tantos segundos, o que a través de un celular uno se podía contagiar, si el que tenía coronavirus tocaba el celular, y quien no y agarraba ese celular también se contagiaba. ¿Qué es lo que sabemos hasta hoy? Obviamente a través de la saliva, pero ¿qué más? Hasta ahora se desestimó bastante el contagio indirecto, es decir, eso de exagerar tanto a la hora de desinfectar cosas del supermercado, sacarse la ropa, limpiarse los zapatos con lavandina. La verdad que lo único que hacía, yo realmente nunca usé el trapo con lavandina porque me parecía que era más incrementar otros contagios que prevenir el de coronavirus. La verdad que sigue siendo muy estricto el tema de lavado de manos, de distanciamiento de 1,5 metros de la persona que está tosiendo, del uso de barbijo, como esa imagen que vemos en muchos lados pegada en la pared. Si los dos usan barbijos, es absolutamente menos contagioso que si uno de ellos usa barbijo, que si ninguno usa barbijo. Entonces, el barbijo, el distanciamiento social y el lavado de manos sigue siendo el trípode en el que nos tenemos que mover y seguir moviendo por mucho tiempo más, y el cambio conductual tiene que ser en ese sentido, porque no va a ser la única pandemia ni la única epidemia que vamos a tener en un futuro. Entonces, superada esta, que no creo que vaya a pasar mucho tiempo de que logremos superarlo, vamos a tener otras situaciones parecidas, y el mundo va a tener que tender a un cambio conductual de ir alejándose o aireando los ambientes o lavándose la mano más seguido. Claro. Eso es el trípode. Lo otro de cambiarse la ropa, de desinfectar las cosas del supermercado, se desestimó bastante como causa de contagio. Claro. Doctora, le agradecemos por este ratito, la verdad que siempre es un placer escucharla, y bueno, vamos a seguir en contacto como siempre. Bueno, un beso a todos. Buena jornada, buen fin de semana, gracias. Chao. La doctora María del Valle Chada, infectóloga, hablando con nosotros, bueno, de todo, automáticamente y de todo. Estaba pensando en algo que decía sobre el final, que era de esto, ¿no? Que de a poco como que nos vamos a tener que ir acostumbrando a otros hábitos. Sí, y a otros momentos como este del coronavirus, ¿no? No sabemos qué virus van a venir, pero nos vamos a tener que ir acomodando y tratar de convivir con este tipo de virus. Y algo que pensaba mientras lo decía la doctora es que de a poco nos vamos a ir alejando, vamos a tener otros hábitos, los hábitos más comunes que teníamos, como darnos las manos, abrazarnos y todo eso, volverá seguro, pero ¿por cuánto? Es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, 8 de la mañana, 4 minutos, nos vamos a las noticias de las 8 y ya venimos, dale.